Muchos dicen que el iPhone 17 Pro es lo mejor que Apple ha creado en años, que al fin llegó el cambio, que esta vez sí hay revolución, pero alguien tiene que decir lo que casi nadie se atreve. Las cosas que Apple no quiere que veas. Aquí vamos a hablar de lo que funciona, de lo que no funciona, y de por qué Apple sigue cobrando miles de dólares por detalles mínimos que otras marcas ya ofrecen desde hace tiempo. Quédate hasta el final, porque hay una jugada de Apple que es digna de aplaudir, aunque no por las razones que imaginas. Para empezar, hablemos del diseño, porque al final somos seres visuales, y la apariencia siempre importa. El nuevo iPhone 17 divide opiniones. Hay quienes dicen que es elegante, futurista y con líneas más limpias, pero también hay quienes lo ven como una copia descarada del Pixel 9 y el Pixel 10. Sí, parece que esta vez no fueron las demás marcas las que imitaron a Apple, sino que Apple miró de reojo y decidió inspirarse en otros. Y lo más curioso es el cambio de materiales. ¿Recuerdan la obsesión del año pasado con el titanio? Apple lo vendió como si fuera un metal traído de la NASA, indestructible, un salto tecnológico que justificaba el precio altísimo del iPhone 16 Pro. Pues bien, ese material aeroespacial les duró apenas un año, porque ahora han regresado al aluminio. Sí, al mismo aluminio que usan la mayoría de teléfonos de gama alta que cuestan la mitad. Aquí el problema es evidente. Si el año pasado Apple nos dijo que el titanio era el futuro y ahora vuelve al aluminio, hay dos opciones. O nos estaban vendiendo humo y exagerando sus ventajas, o realmente el titanio era mejor y lo dejaron de lado para reducir costos. Y cualquiera de las dos opciones es mala, porque si fue humo, engañaron al consumidor, y si fue un retroceso para ahorrar dinero, entonces nos están cobrando más de $1,600 por un teléfono que en materiales es objetivamente peor que el del año pasado. En pocas palabras, Apple sigue jugando al mismo truco de siempre: vender como innovación lo que en realidad es un retroceso. Y en un teléfono que se coloca como el mejor del mercado, ese tipo de contradicciones ya no tienen excusa. Ahora pasemos al que debería ser el corazón de este iPhone: su nuevo procesador y la tan prometida Apple Intelligence. Apple asegura que este chip es más potente que nunca, diseñado para inteligencia artificial, para procesar tareas complejas y cambiar la forma en la que usamos el teléfono. Pero la realidad es otra. Hoy por hoy, ese poder no sirve de nada. La verdad es que Apple llegó tarde al mundo de la inteligencia artificial. Mientras competidores como Google y Samsung llevan años integrando funciones útiles y tangibles, Apple apenas nos lanza promesas. Promesas que suenan espectaculares en una presentación, pero que en la práctica siguen siendo humo. El año pasado pasó lo mismo. Se habló del chip del iPhone 16 como si fuera una máquina diseñada para el futuro, y hasta hoy ese futuro no ha llegado. La mayoría de los usuarios pagaron por un procesador que nunca se ha usado a su máximo potencial, porque las funciones de inteligencia artificial de Apple siguen siendo limitadas y poco competitivas. Y aquí está el verdadero problema. Cuando compras un iPhone de más de $1,000, no estás pagando por lo que podría hacer dentro de 2 o 3 años, estás pagando por lo que puede hacer hoy. Y si ese chip monstruoso solo sirve para abrir redes sociales y tomar fotos como siempre, entonces estás invirtiendo en promesas que quizás nunca se cumplan. Por supuesto, Apple debe tener cientos de ingenieros trabajando día y noche para que esto cambie, y no cabe duda de que en algún momento tendrán funciones más sólidas. Pero hoy, lo único cierto es que han vuelto a vender un procesador de élite para una inteligencia artificial que no existe. Y en un teléfono de más de $1,600, eso no es visión de futuro. Eso es un error colosal. Ahora hablemos del almacenamiento, porque aquí Apple ha hecho una de sus jugadas más descaradas. Por fin, después de años de quejas, el modelo básico del iPhone 17 ya no arranca en 128 GB, ahora empieza en 256. Y claro, muchos aplauden como si fuera un avance histórico, como si Apple estuviera regalando algo. Pero seamos honestos, eso es lo mínimo aceptable en un teléfono que cuesta más de $1,000. Lo peor es el precio de las versiones superiores. Si quieres pasar de 256 GB a 512, Apple te cobra $250 extra. Sí, casi $1 por cada giga adicional. En México, con esa cantidad de dinero puedes comprarte un teléfono Android completo, con esa misma capacidad incluida, y además te llevas otro procesador, otra batería y hasta una cámara decente de regalo. Esto no es innovación, esto es un asalto disfrazado de avance, y no se trata solo de Apple.
Google con el Pixel 10 también sigue ofreciendo modelos base con 128 GB, pero eso no justifica nada. Que otra marca abuse no significa que Apple tenga permiso para hacerlo también. Que haya dos ladrones en el pueblo no convierte el robo en algo aceptable. La realidad es clara. Apple lleva años exprimiendo hasta el último centavo de sus usuarios, cobrando precios de lujo por componentes que otras marcas ofrecen sin tanto escándalo. Y mientras muchos siguen defendiendo que Apple es premium, la verdad es que este tipo de prácticas muestran lo contrario. Que la prioridad no es dar el mejor producto posible, sino sacar el máximo dinero posible de cada comprador fiel. Pasemos ahora a la batería y a la famosa carga rápida. Apple presume que este iPhone 17 dura más que el anterior gracias a mejoras de eficiencia y pequeños ajustes internos, pero si hablamos de la batería en sí, no hay prácticamente ningún cambio real. La capacidad es prácticamente la misma, salvo en la versión sin ranura para tarjeta SIM, que es la única que mejora un poco. Y cuando llega el momento de hablar de carga rápida, Apple vuelve a hacer lo de siempre. Muchas palabras, cero números. Dicen que ahora la carga será más veloz, que tendrás la sensación de que tu iPhone carga en menos tiempo. Sensación, esa es la palabra clave. Porque mientras otras marcas ponen sobre la mesa cifras concretas de 60, 80 o incluso 120 watts, Apple solo ofrece frases bonitas que apelan a la fe del consumidor. La realidad es que, hasta que no nos digan con claridad que el iPhone pasó de 25 watts a por lo menos 60, no hay nada que celebrar. Porque hoy en día puedes comprar un teléfono de menos de $300 que carga al 100% en 20 minutos, mientras que un iPhone de más de $1,600 todavía tarda una eternidad. Así que sí, la batería puede rendir un poco más en el día a día, pero cuando hablamos de carga rápida, Apple sigue estando muy por detrás de la competencia. Y lo más grave no es que estén retrasados, lo más grave es que intentan venderte ese retraso como si fuera un avance revolucionario. Sigamos con los colores y la estética. Aquí sí hay que reconocer algo. Apple presentó una paleta más viva, más atractiva, con tonos que llaman la atención y que se sienten menos aburridos que en años anteriores. Ya no son esos colores apagados que parecían diseñados para ejecutivos grises que no quieren arriesgarse ni en la corbata. Pero seamos claros, esto no es innovación. Cambiar un tono, hacerlo un poco más brillante o añadir un acabado distinto es puro maquillaje. Apple sabe perfectamente que puede lanzar el mismo teléfono de siempre, pero si lo tiñe de un color nuevo, millones de personas lo comprarán como si fuera completamente distinto. El verdadero problema es que muchos usuarios confunden un cambio de pintura con un cambio de tecnología. Los colores son bonitos, sí, pero no hacen que el teléfono cargue más rápido, que la inteligencia artificial funcione o que el precio deje de ser abusivo. Es solo un disfraz elegante para seguir vendiendo lo mismo. En conclusión, Apple no está innovando en diseño. Está pintando lo viejo de un color distinto y vendiéndolo como si fuera nuevo. Y lo más increíble es que, año tras año, sigue funcionando. Ahora hablemos de algo que casi nadie menciona, pero que dice mucho del momento en el que está Apple. Por primera vez en la historia, después de presentar un nuevo iPhone, las acciones de la compañía cayeron. No fue una caída brutal, apenas un 1.4%, pero el símbolo es lo que importa. Antes, cada keynote de Apple era un evento que hacía subir las expectativas, aumentar la confianza de los inversionistas y disparar el valor de sus acciones. Era el momento más esperado del año, el que marcaba tendencia y generaba un efecto de euforia en el mercado. Este año no. Este año, el iPhone 17 salió a escena y en lugar de entusiasmo hubo decepción. Eso nos muestra que el hechizo ya no es el mismo. Apple sigue sacando buenos teléfonos, sí, pero ya no emociona como antes. Las mejoras son cada vez más pequeñas, los cambios más superficiales y los precios siguen disparados. Y cuando la fórmula deja de emocionar a los usuarios y deja de convencer a los inversionistas, significa que la magia se está agotando. En pocas palabras, Apple sigue remando, pero ya no está marcando el rumbo. Y si la empresa que antes dictaba el futuro de la tecnología, ahora apenas logra mantener el presente, el declive no es una amenaza lejana, es una realidad que ya comenzó. Y ahora llegamos a una de las jugadas maestras de Apple, la tasa de refresco de 120 Hz. En prácticamente todos los teléfonos de gama alta, e incluso en modelos de menos de $200, esta función ya es algo normal.
Pero Apple no lo presenta como un estándar, lo bautiza con un nombre grandilocuente, Promotion. Y lo increíble es que lo vende como si fuera un descubrimiento revolucionario. Te lo explican con tal seriedad y entusiasmo que casi parece que Apple inventó la física detrás de la fluidez de la pantalla, cuando en realidad, lo único que hicieron fue ponerle un título elegante a lo que ya existe en decenas de modelos mucho más baratos. Aquí no hay innovación, aquí hay puro marketing de lujo. Y lo peor es que funciona, porque cuando Apple te dice que es exclusivo, mucha gente lo cree. Y así, lo que en cualquier otro teléfono es una función básica, en un iPhone de más de $1,600 se convierte en la gran novedad. Esto es Apple en su máxima expresión. No solo venderte un producto, sino venderte la idea de que están reinventando lo que el mercado ya daba por hecho. Y ahí es donde uno tiene que quitarse el sombrero, no por la tecnología, sino por el descaro. En conclusión, el iPhone 17 Pro es, sin duda, un teléfono potente, bien construido y con mejoras frente al modelo anterior. Pero la verdad es que nada de lo que ofrece justifica el precio de más de $1,000. No hay una revolución, no hay un salto que cambie el juego, solo hay retoques mínimos, nombres llamativos y estrategias de marketing que hacen pasar lo básico por extraordinario. Apple sabe jugar con la percepción y lo hace mejor que nadie. Pinta el mismo producto con un color distinto. Te vende funciones que ya existen como si fueran exclusivas y cobra precios abusivos, por lo que en otros teléfonos ya es estándar. Esa es la verdadera esencia del iPhone 17 Pro, un dispositivo excelente, pero envuelto en una exageración que raya en el absurdo. Y al final, la pregunta no es si el iPhone es bueno, porque lo es. La pregunta es, ¿vale la pena pagar miles de dólares por cambios tan pequeños? Esa es la reflexión que todo comprador debería hacerse antes de dejarse llevar por el brillo de la manzana. Déjame en los comentarios si crees que Apple todavía innova o si ya vive de vender humo de lujo. Suscríbete, comparte este video y acompáñanos en Tecnotrend para seguir analizando lo que nadie más se atreve a decir. Nos vemos en el próximo video.